El precio de Bitcoin vuelve a reingresar en la estructura operativa. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin rompía este soporte que tenemos sobre la zona de los 60.765 y comentábamos que a partir de ahí era importante esperar que el precio visitase esta misma zona de soporte para ver si terminaba consolidando la ruptura. Pero como veis, horas después, el precio ha vuelto a reingresar en la estructura operativa y actualmente continúa desarrollando el equilibrio que comentamos que para nosotros sería lo ideal, porque comentamos en vídeos anteriores también que el precio de Bitcoin iniciaba esta estructura operativa de menor fractalidad y que probablemente esta iba a ser la estructura para el fin de semana. Teníamos el desarrollo de la fase A ya completo y a partir de ahí estábamos viendo el desarrollo de la fase B, pero como veis esta ruptura nos ponía en peligro también la operativa de la estructura operativa porque no cumplía los mínimos de desarrollo. Después de reingresar en la estructura operativa como lo ha hecho en las últimas horas, podemos seguir favoreciendo y valorando la operativa de menor fractalidad. Eso sí, debemos de tener en cuenta este nivel que ha dejado aquí el precio. Vamos a marcar aquí la zona de los 59.982. Es una pequeña muestra de debilidad en lo que es el desarrollo de la fase B y debemos de tenerlo en cuenta para potenciales sacudidas de la estructura operativa. No considero que esto haya podido ser el movimiento de sacudida, precisamente por lo que comentábamos anteriormente, porque no tenía la estructura el suficiente desarrollo. Así que quizás a nivel operativo podrían llegar a buscar liquidez debajo de este mínimo, obviamente si estuviésemos viendo una acumulación, pero de momento durante el desarrollo de la fase B estamos viendo ciertas muestras de debilidad que nos podrían estar indicando lo contrario. Ejemplo de esto sería la presión vendedora que observamos sobre esta dinámica bajista que el precio de Bitcoin está intentando romper actualmente y también esta muestra de debilidad que acabamos de comentar. No tiene la capacidad como para alcanzar siquiera la parte alta de la estructura. De hecho, durante el desarrollo de la estructura estamos viendo picos de volumen de forma aleatoria, más característico también de las distribuciones, y después de estar viendo una potencial ruptura de la dinámica bajista, no vemos que el precio intenta atacar resistencias internas, como por ejemplo el VWAP semanal que tenemos aquí en torno a los 61.179, que de hecho actualmente ya está actuando como una resistencia en esta zona operativa, o incluso la zona media siquiera, que está en torno a los 61.590 aproximadamente. Es normal que el precio de Bitcoin lateralice sobre esta zona operativa porque al final es fin de semana, suele estar todo más tranquilo, pero tenemos que empezar ya a ver un poquito de actividad a partir de mañana. Algo que me gustaría destacar es el pico de volumen que hemos observado después de ese potencial reingreso que fue en esta vela de aquí. Como veis, tenemos un pico súper grande y eso sí que podría demostrar cierta intencionalidad alcista y yo diría que con intención de romper esta dinámica bajista que estamos viendo en el precio. La dinámica de momento lo ha roto, pero veremos si termina volviendo a rechazar y va a ponerse por debajo de la misma. Sería importante, sobre todo en el muy corto plazo, romper ya este VWAP semanal para intentar atacar con más fuerza el siguiente nivel, que es la zona media. Sobre esta zona operativa la verdad es que estamos viendo bastante volumen, así que atentos a la ruptura efectiva de esta estructura de menor fractalidad, porque podríamos ver una ruptura de diferentes equilibrios en diferentes fractalidades. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En los mapas de liquidaciones de Trading Different estamos viendo cómo aumentó la liquidez en zona de long sobre los 59.950. En zona de short también hay un poquito de liquidez, pero no tanta cantidad y más distribuida. Si nos centramos en la liquidez de 100x, podríamos destacar esta zona de los 61.290, que se ha cargado un poquito más, pero tampoco es comparable, por ejemplo, a lo que había aquí, que era bastante más cantidad. Respecto a la liquidez de 50x, ya sabéis que limpiaron bastante en este movimiento bajista, se ha cargado esta zona de longs en torno a los 59.950 y esta zona de shorts va aumentando aunque poquito a poco en torno a los 61.867. Liquidez de 25x sí que vemos mucha en torno a los 59.635 y también aumenta la que había en los 59.068. Si vamos a los shorts tenemos que subir un poquito más, pero también vemos bastante liquidez sobre los 63.280. Y la liquidez de 10x pues es la misma que hemos comentado en vídeos anteriores, así que no creo que merezca la pena destacarlo otra vez. Ahora, revisando Bookmap podemos ver cosas bastante interesantes en estas últimas horas, como que había órdenes de venta en torno a los
62.500 y 62.600, pero las retiraron posteriormente y también entró gran volumen de compras a defender al precio sobre la zona de los 59.550 aproximadamente. Hemos visto un cambio de dinámica importante en un muy corto plazo. Como veis, anteriormente el precio estuvo rebotando sobre este VWAP hasta que después de aparecer estas órdenes de compra cambió la dinámica del precio y actualmente estábamos viendo presión compradora sobre esta misma zona del VWAP. Aunque como veis, en estas últimas horas ya no hay órdenes de compra en esta zona operativa. Por cierto, algunos me habéis preguntado por qué ya no estoy enseñando el multibook que veíamos anteriormente. Y es que esto que estáis viendo aquí ahora es el multibook, porque he integrado en Bookmap el multibook que teníamos en la versión web. Pero ahora lo estamos viendo desde la versión de escritorio. Aquí lo que estamos recogiendo es la información de futuros de Binance, Bybit y OKX. Todo en un mismo gráfico. Por eso no es necesario luego revisar el multibook. No es que simplemente lo haya quitado y ya. Ahora, revisando las liquidaciones de Kingfisher, vemos aquí un poquito de liquidez en los 61.545, pero lo que me gustaría destacar es toda esta liquidez que está aquí en zona de shorts en torno a los 65.060 aproximadamente. En los CVDs, lo único que me gustaría volver a recalcar, porque lo hemos comentado ya muchas veces, es que desde Bitfinex estamos viendo muchísimas compras continuadas en el tiempo. Y es que esta dinámica lleva ya, pues la verdad es que no sé cuánto tiempo, pero una burrada. Mirad cómo desde todos los exchanges están descargando spot, menos desde Bitfinex, que están acumulando. En los mapas de corto plazo también vemos aquí un pico importante en zona de shorts sobre los 61.380 y por parte de los long tenemos un poco de liquidez hasta los 60.580. En los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez sobre los 61.107 y en los mapas de high leverage también, pero por parte de los long en este caso, vemos también un pico de liquidaciones sobre los 60.675.